Barcelonins, hi ha perill de bombardeig. Sortiu de vostres domicilis y entorneu-vos a vostres refugis. Y en aquel momento venían los aviones y empezaban a descargar bombas. Sí. Y nos teníamos que meter en los refugios que hacían los señores en el suelo, o nos tirábamos de pancha a los campos. Sí. Y venga viendo los aviones como tiraban bombas. Y así estuvimos varios años. Un día recuerdo que nos fuimos a San Adrián del Besòs, en Barcelona, que había una mina de agua, y allí nos metimos varias personas, y allí todas las noches bombardeando, nos levantábamos todos mojados del agua que había en la mina, y las madres sacaban los colchones a la calle para que se secaran. Y un día estábamos asentados en una escalera de allí de la mina, y un señor nos echó unas fotos. Sí. Y nosotros, claro, ver que aquel señor nos echaba la foto, pues nos reíamos. Y cuando terminó aquel señor echando las fotos, entramos allá a la mina y le dijimos a las madres, ha venido un señor y nos ha hecho muchas fotografías. Y entonces las madres se asustaron muchísimo, dijeron que era un espía que venía a echarnos fotos para bombardear la mina. Sí. Y entonces los padres tuvieron que coger y marcharnos todos a medianoche por caminos hasta llegar a la montaña de allá de Santa Coloma de Gramenet, más lejos todavía. Y allí hicieron unos refugios y estuvimos allí varios días, y día y noche bombardeando, día y noche. Y un día estábamos en un campo tirados de maíz, cuando empezó el maíz a arder, que tiraron bombas y nos fuimos cada uno pues por un sitio. Bombardearon la barriada nuestra y allí cayeron varias casas de al lado de casa nuestra. Mi casa quedó toda rajada, las amigas de mi madre murieron con sus hijos, porque iban buscando los cuarteles de San Andrés, que no quiero ni acordarme. Caridad. Allí hubo una matanza de miedo. Estamos hablando de que me quedé sola en el campo porque me perdí en los campos, me quedé descalza de tanto correr por los campos a la noche. Y entonces un señor que me vio sola por una carretera me dijo que qué me pasaba. Yo le dije que me había perdido. Y entonces el señor me llevó hasta la mitad de la carretera para que yo encontrara la casa de mis padres. Y entonces tenía yo 9 añitos. Y cuando llegué me encontré que todas las casas que habían alrededor de mi casa habían caído todas de las bombas. Decían los vecinos que aquello era una matanza que querían hacer en los cuarteles de San Andrés, que estaba el cuartel de San Andrés. Y había una fábrica también que le llamaban de colorantes y explosivos. Y venían buscando la fábrica esa y los cuarteles. Y tiraron en la barriada nuestra, que era la barriada del Buen Pastor. Sí. Allí entre San Andrés y San Adrián hay una barriada que le llaman barriada del Buen Pastor. Y allí tiraron pues varias casas. Y mi casa quedó toda rajada. Sí. Entonces mi abuela, la pobre, que vivía en Barcelona, en la calle San Pablo, nos llevó a su casa. Y aquello fue horrible. Cada vez que oíamos en la radio que luego decía otra vez, Barcelonins, ja s'ha passat el perill, sortiu de vostres refugis y entorneu-vos a vostres domicilis, el perill ya ha passat. Y eso lo tengo yo, tengo 84 años, y eso no me se olvidará en la vida. Sí. Lo que yo llegué a pasar cuando las bombas íbamos a los refugios en la montaña. Mi padre hizo con un pico y una pala un refugio que nos tuvimos que meter porque las bombas era día y noche, día y noche. Y un día vi un cuadro que me se quedó grabado para los restos de mi vida. Venía un tanque, no recuerdo bien si eran alemanes o italianos, porque venían muchos. Y había un niño que tendría unos 5 añitos que estaba al lado mío mirando cómo pasaban los tanques. Y se bajó un chico de unos 40 años así del tanque, con una tralla, con un palo en la mano, y le pegó 2 latigazos a aquel niño. ¿Delante tuyo? Y el niño cayó al suelo. Y yo me asusté mucho y me fui a mi casa llorando, pensando que a mí también me iba a pegar. Y luego resulta que nos enteramos que era porque el niño llevaba un pantaloncito negro y un suetito rojo. Y claro, que llevaba un pantalón rojo o una cosa roja y negra, pues claro, y al niño sin más ni más le pegaron 2 latigazos que lo dejaron allí estiradito en el suelo, y eso me se quedó a mí grabado. Caridad. Y como eso, miles de cosas, porque cada vez que me acuerdo que íbamos los niños y las niñas con un palito colgado como si fuera una cruz, y nos lo metíamos en la boca y nos metíamos en el refugio para, si tiraban bombas, dice que los niños no se quedaran sordos, que no nos reventaran los oíditos de la explosión. Sí. Íbamos todos con aquel palito colgando y nos lo metíamos en la boca cuando sentíamos las bombas.
que yo tenía, empecé con 8 años, hasta los 11 o 12, no quiero ni acordarme. Sí. Calamidades, hambres, fríos, y bueno, a mis hermanos se los llevaron a la guerra, a mis cuñados, y aquello fue horrible. No quiero ni acordarme. Caridad. Porque no podíamos dormir en camas, porque en cuanto nos metíamos en casa ya venía la radio corriendo a decir lo que pasaba, y corriendo nos teníamos que meter en los campos o en los refugios, y aquello fue horrible. Yo quisiera que antes de que venga una guerra así, que Dios me recoja en sus brazos. Cuando estuvimos hablando personalmente de tus experiencias, ¿me oyes, Caridad? Sí, sí. Me decías que lo que te dio a enseñar también toda esta experiencia, estamos hablando de la guerra civil en España. Un momento, que me voy para afuera. Un momento. A 20 minuts del punt de les 11 estem parlant amb un... A ver si lo oigo mejor. Sí, estem parlant amb un testimoni directe de lo que va ser Ahora. la guerra civil a Espanya en 1936-1939. Una persona que ens està explicant... La guerra empezó en el 36. Sí. Y terminó en el 39. Sí. Pero fue peor después porque había muchísima hambre, no había dinero y había comida. Y cuando había comida después el dinero no valía. Y no sabe nadie lo que llegamos a pasar. Caridad, comentasteis a título con unos conocidos y amigos que recuerdas de esa época tan atroz aquí en España, que estamos hablando con un testigo directo sobre lo que fue la Guerra Civil Española. Comentasteis de que recuerdas que cuando antes de que empezara toda esta locura fue repentinamente, o sea, vosotros estabais bien y de la noche al día dijeron lo de la guerra. ¿Cómo fue ese primer día cuando anuncian que España entra en guerra? Recuerdo que una noche estábamos sentados en el fresco, yo era una niña, estábamos sentados en la fresca. Sí. Y mi madre, en paz descanse, aquella noche era en verano y las estrellas corrían mucho unas de las otras, se movían mucho las estrellas. Y recuerdo que mi madre, se va a formar una guerra, algo malo va a pasar porque las estrellas no paran esta noche. Una anécdota. Y a los pocos fue cuando se explotó la guerra. Estábamos acostados y una mañana empezaron a sentir gentes, hombres en la calle, ahí se ha formado, se ha reventado la guerra, y empezaron ya los aviones, unos aviones que venían con un ruido que hacían rum, 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 y descargaban bombas, y así estuvimos día y noche. Recuerdo que estábamos en el campo, que estábamos en un campo de maíz, veíamos los aviones, estábamos con la barriguita en el suelo, todas las familias, los padres, las madres, todos los niños, allí sin respirar, por miedo que no nos sintieran o nos vieran. Cuando de momento vimos caer una bengala y el maíz empezó a arder, tuvimos que saltar corriendo de los campos, unos por un lado, otros por otro, que fue el día que yo me perdí. Mis padres amanecieron por un lado, mis hermanos por otro, yo en medio de una carretera descalza y con miedo. Y claro, llorando, una niña con 8 o 9 añitos, pues llorando sola, descalza, y con el temor que tenía de toda la noche de haber estado perdida. Y entonces mis padres ya estaban en la puerta de casa cuando yo ya amanecí, porque un señor me dijo, dice, mira, coge este camino, dice, y en la barriada donde tú vives, dice, tienes que cruzar por aquí. Y así llegué hasta casa. Y recuerdo que cuando llegué, pues mis padres lloraban, mi madre lloraba mucho, porque sus amigas habían caído las bombas y las habían matado. Habían cogido toda una manzana y habían caído, que era ahí en el barrio de Buen Pastor. Sí. Y nuestra casa, claro, no cayó nada, pero quedó todas las paredes rajadas. Y bueno, aquello fue horrible. Y toda la santa noche, una noche también estábamos en la montaña de allí de Santa Coloma de la Gramenet, ahí en un refugio. También empezó a bombardear toda la santa noche. Y entonces tuvimos que mis padres cogieron a todos los niños y a todas mis hermanas, que tenía una hermana que entonces estaba embarazada, que el marido estaba en la guerra, y nos fuimos a un bar que le llamaban el bar de los cazadores, que estaba mucho más arriba de Santa Coloma de Gramenet. Y allí pasamos la noche. Y yo, mire, si tuve miedo y estaba asustada, que con 9 años asentada me oriné encima. Sí. Del pánico tan grande que tenía. Sí. De ver las bombas caían y aquel ruido de bombas y decían, ¡ay, otra bomba! Y cuando ya quedábamos tranquilos. Pues ha sido recuperar esa llamada que nos tocó a todos el corazón y el alma. Caridad nos decía a primera persona cómo havia vivido esta guerra civil. Nosaltres seguim amb el programa Espais Àdio, amb més cosetes. Seguim 107.0 a la freqüència modulada des de Ràdio Montblanc. Gràcies, fins ara.